Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un espacio más de NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este día. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias, muchas gracias por hacer clic en este espacio hoy miércoles ya 25 de abril del año 2018. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, grave lo que vivimos, grave lo que está sucediendo, grave lo que vemos en todo el país, amigos cibernautas. Algo verdaderamente trágico, triste, doloroso, lo que atraviesa nuestro país, sin que hasta el momento se logre encontrar por parte de algunos de los candidatos una verdadera estrategia, un verdadero plan de trabajo. Lo que permea en todo el país, usted lo debe de saber, es la enorme inseguridad que afecta a todos los hogares. La falta de capacidad de un gobierno no ha logrado abatir los índices delictivos. Los enfrentamientos que a diario se viven entre las fuerzas del orden federal, estatal o local contra las del crimen organizado, muchos cárteles, muchos grupos delincuenciales con diferentes actividades de muy distinta naturaleza, conocidas desde luego como el secuestro, como las ejecuciones, como la extorsión, el cobro de piso, en fin, un sinnúmero de delitos de diversos niveles que de una o de otra forma mantienen atemorizado a nuestro país. Acabamos de ver el debate entre los tres principales contendientes a la candidatura presidencial sin que logremos hasta este momento encontrar algo creíble, razonable, confiable, realizable con respecto al combate al crimen organizado. Y no vamos muy lejos cuando decimos que 12 años en los que Vicente Fox, en los que Felipe Calderón, el peor sexenio, el de Felipe Calderón, en términos de seguridad, porque a raíz de que él hace el anuncio y enfrenta a el crimen organizado, pues simple y sencillamente se soltaron los demonios. El tiempo en que el señor López Obrador, el señor Felipe Calderón inicia esta guerra, pues es el momento en que hasta hoy no se ha logrado controlar.
vimos a 3 candidatos presidenciales, los más importantes: Andrés Manuel López Obrador de Morena, vimos a José Antonio Meade del PRI, vimos a Ricardo Anaya por el PAN, todos con sus respectivos aliados, llámese PT, PES, PANAL, Partido Verde, PRD, Movimiento Ciudadano. Pero de todos ellos no se hace ninguno realmente que tenga la estrategia adecuada para enfrentar lo que estamos viviendo. Y usted recordará que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se soltaron los demonios, Enrique Peña Nieto, pues fue el que dijo que lo que estaba pasando con Felipe Calderón era de verdad terrible, y que él tenía la estrategia, que él sabía cómo combatir al crimen organizado. Él dijo incluso que los militares volverían pues a los cuarteles, cosa que no sucedió ni parece ser que vaya a suceder en lo que resta de uno de los peores sexenios del PRI, que es el actual que encabeza Enrique Peña Nieto. Por eso, no le extrañe, usted lo debe de saber, lo que dicen las encuestas con respecto a José Antonio Meade, que lo mantienen en un muy lejano tercer lugar en cuanto a López Obrador y Ricardo Anaya. Ahora, lo que se vive en Jalisco nos hace reflexionar un poco más, porque en ese estado 3 estudiantes desaparecidos el 19 de marzo pasado mantuvieron y mantienen en vilo a las autoridades y a los ciudadanos. 3 jóvenes estudiantes de la carrera de cinematografía que habrían desaparecido allá en Jalisco, al fin fueron encontrados, pero lamentablemente muertos. Y digo, fueron encontrados, que es ya algo por decir, porque resulta que estos jóvenes fueron disueltos en ácido. Y pues lo que logran encontrar es pues una masa ahí sanguinolenta de estos restos. De veras, nada más de imaginárselo, qué terrible se ve y qué terrible suena. Pues es algo de veras indescriptible. Usted imagínelo, pero es terrible la forma en cómo estos jóvenes perdieron la vida, la forma en cómo le quitaron la vida a 3 estudiantes que su único delito fue salir a hacer un documental, y en donde fueron confundidos, y en donde, a pesar de que seguramente habrán dicho la verdad en base a los golpes que les dieron, estos no fueron suficientes para detener lo inevitable, que es haberles quitado la vida. 3 jóvenes que duelen a todo el país, como dolieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, allá en Guerrero, y ahora en Jalisco, 3 estudiantes. Pero lo peor de todo esto es que no nada más se habla de 3 estudiantes, sino que en el sexenio del señor Aristóteles Sandoval existen cientos de desaparecidos que no han sido encontrados. Solamente se habla que en el lugar en donde encontraron a estos jóvenes pudieron haberse encontrado restos
de otros cuerpos más, de otras personas más, y que lamentablemente, al igual que ellos, fueron disueltos en ácido. Qué terrible, amigos cibernautas, qué lamentable, qué dolor tan grande y qué situación tan grave atraviesa nuestro país, donde autoridades de primer nivel, federales y estatales, simplemente no han podido ante estos graves agravios en contra del pueblo mexicano. 3 jóvenes que perdieron la vida, por los que hoy claman y exigen justicia, pero repito, en ese estado, al igual que en Veracruz y en otros como en Michoacán, en Guerrero, hay cientos de desaparecidos. Allá en Jalisco, un rapero acepta que disolvió a 3 estudiantes en ácido, amigos cibernautas. Y esto, la verdad, duele lo que dice con respecto a que había él participado en este atroz crimen por el que hoy pues se reclama justicia. De verdad es lamentable, amigos cibernautas, porque nos hace pensar qué tan grave están los jóvenes, qué tanto están metidos en el crimen organizado, cuando el Estado no les puede dar estudios, no les puede dar un empleo. Y no hablo de pretextos, amigos cibernautas, es una enorme realidad cuando los jóvenes ahora no pueden estudiar porque no hay recursos suficientes, no pueden terminar la preparatoria porque no hay planteles suficientes y los pocos que existen están totalmente saturados. Me refiero a las escuelas públicas. Cuando no pueden ingresar, cuando no hay empleos y el crimen organizado acecha y los recluta en sus filas con un salario, como si fuera un trabajo asesinar, disolver en ácido, como lo hacía este joven rapero, Omar, así se llama este joven rapero, este rapero que disolvió en ácido a 3 estudiantes, le pagaban $160. Estos estudiantes que desaparecieron en Jalisco el 19 de marzo. Omar N., detenido por la Fiscalía de Jalisco y vinculado con el secuestro agravado de los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, desaparecidos el 19 de marzo en Tonalá, allá en Guadalajara, Jalisco. Confesó que el cártel de Jalisco Nueva Generación le pagaba 3,000 pesos semanales, algo así como $160, por vigilar y deshacer cuerpos en ácido. Este joven rapero, que tiene una página en donde se promociona, es el mismo pues que por 3,000 pesos semanales se encargó de vigilar y deshacer cuerpos en ácido. Fuentes con acceso a expedientes tras la vinculación a proceso de este joven revelaron al diario El Universal que en su declaración Omar dijo ser un afamado rapero que recibe dinero por los videos que sube a la plataforma de YouTube. Sin embargo, señalaron que esta versión no parece coincidir con la realidad, pues buscaba el pago del cártel. Bajo el sobrenombre de QBA, el joven de 20 años tiene un canal en la red social con más de 120,000 suscriptores. Según las declaraciones de este joven que figura en el expediente del caso, él
junto con Gerardo N., se encargaron personalmente del proceso químico para disolver los cuerpos de los 3 estudiantes asesinados. El gobernador Aristóteles Sandoval de Jalisco declaró que se está buscando la máxima pena contra este joven y el otro detenido, que es de 140 años de prisión. Usted recordará que los 3 estudiantes, los jóvenes estudiantes de cinematografía, fueron vistos por última vez el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, donde se quedaron varados cuando se descompuso el auto en que viajaban, y posteriormente fueron secuestrados por al menos 6 personas que los torturaron y los asesinaron. La fiscalía explicó que los jóvenes fueron confundidos de pertenecer a un grupo criminal rival del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo a autoridades estadounidenses se han convertido en el más poderoso de México, con células en varios países. Tras el secuestro, fueron trasladados a una vivienda en donde empezaron a golpear a uno de ellos hasta matarlo. Una vez que los están golpeando, es que pierde la vida y tienen que ejecutar a las otras dos personas, detalló Lisette Torres, jefa de investigación de la Fiscalía de Jalisco. Posteriormente los llevaron a otro inmueble donde se presume fueron disueltos en barriles con ácido y cuyo contenido sigue siendo analizado por expertos, relató la funcionaria. Qué terrible, amigos cibernautas, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo con este terrible homicidio. Las palabras pues no alcanzan para entender este atroz crimen, esta locura, amigos cibernautas, tal como lo declaró el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien lamentó a través de sus redes sociales las tragedias de estos 3 estudiantes de cine. De verdad traspasa las barreras lo que hace el crimen organizado con jóvenes que seguramente, amigos cibernautas, usted debe de imaginárselos siendo golpeados, torturados, y ante semejante torturas no te queda más que confesar la verdad. Y después yo estoy seguro que de haberse comprobado que eran estudiantes, que de haber consultado a través del internet sus matrículas escolares, seguramente aún así decidieron quitarles la vida. Es lamentable la forma tan atroz, tan terrible, sin misericordia, en lo que se han convertido también estas personas que encabezan o que son parte de alguna célula delictiva, en la que no se muestra ninguna compasión, en la que no se muestra ningún principio, ningún valor sentimental ante la tortura, ante el dolor de un semejante. Sobre todo cuando estos jóvenes seguramente demostraron que su trabajo era el de realizar un trabajo cinematográfico y que por eso ellos andaban en esa zona y que seguramente han de haber encontrado equipo fotográfico también, que no fue suficiente para detener esta tragedia que le costó la vida a estos jóvenes universitarios. Qué terrible, qué dolor tan grande el que atraviesa nuestro país, las familias mexicanas ante el, digamos, la inmisericordia acción de quienes le quitaron la vida a estos jóvenes, como le han quitado la vida a muchos otros jóvenes más que seguramente también son inocentes. Pero dentro de esto también hay que aclarar que hay mucha gente joven, repito, como dije hace rato, que sí están en las células criminales, en las que seguramente quienes estuvieron involucrados también son jóvenes, como joven es este rapero Omar N., que ya fue vinculado a proceso, que le pagaban aproximadamente 3,000 pesos semanales por vigilar y disolver los cuerpos en ácido. Son jóvenes que no tienen empleo, son jóvenes que no lograron entrar a la escuela, son jóvenes que fueron coartados de esa necesidad de estudiar y de salir adelante,
por la necesidad de llevar algo al hogar, la necesidad de tener dinero para comer. Y ante el fracaso del Estado mexicano de darle todas las facilidades a estos jóvenes, fueron reclutados por el crimen organizado. Pero lo más terrible es que este país de jóvenes, los que están dentro del crimen organizado, han perdido todo valor y todo principio, todo sentimiento. Porque, repito, son jóvenes también quienes se encargaron de quitarle la vida a jóvenes, seguramente, a estos jóvenes. Seguramente son jóvenes quienes cometen también estos graves delitos contra semejantes, contra personas que en muchos de los casos son jóvenes, como los que estamos viendo el día de hoy. Pero repito, los jóvenes metidos en el crimen organizado y el Estado incapaz de resolver esta grave situación, amigos cibernautas. No, qué terrible, de verdad, qué terrible lo que confiesa este joven, que junto con otro que se hace llamar Gerardo N., ayudaron en la desaparición y en la disolución en ácido clorhídrico los cuerpos de Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marcos Ábalos. Qué terrible, amigos cibernautas, este dolor que hoy inunda todo nuestro país por esos jóvenes que seguramente, yo repito, demostraron ser estudiantes, como por otros jóvenes más en todo el país que ni la debían ni la temían, pero que estaban en el lugar equivocado. Hoy el lugar equivocado no solamente es Veracruz, es Jalisco, es Guerrero o es Michoacán. El lugar equivocado, amigos cibernautas, es todo el país. Ese es el lugar equivocado en el que vivimos todos hoy en día, ante la ineptitud y ante la incapacidad del Estado, no solamente de combatir al crimen organizado con balas, sino de buscar mecanismos estratégicos de prevención para estos jóvenes que seguramente serán mañana parte de los cárteles de la droga, de los cárteles delictivos. Y en eso el gobierno federal no está trabajando, amigos cibernautas. Bueno, la verdad, qué terrible. Otro de los casos también que llama la atención a propósito de la muerte de hace aproximadamente un año del periodista Javier Valdés. Fue detenido Heriberto N., alias El Koala, señalado de ser el autor material del asesinato de Javier Valdés, quien antes del crimen entrevistó a Damaso López, enemigo de los hijos del Chapo Guzmán. La detención de Heriberto N., alias El Koala, por su presunta participación en el asesinato del periodista mexicano Javier Valdés es apenas el principio de la investigación, dado que falta capturar a más implicados, incluidos los autores intelectuales, sostuvo hoy el director de Río 12, Ismael Bojorquez, en donde trabajaba, creador de este medio de comunicación, el propio Javier Valdés. Para nosotros es el principio de una investigación que puede culminar en lo que hemos estado exigiendo, que es justicia en el caso de Javier Valdés, remarcó el director del semanario fundado por el hoy fallecido Javier Valdés, quien pues prácticamente el 15 de mayo del año pasado fue emboscado a la salida de las oficinas de ese medio de comunicación en donde él escribía, en donde él trabajaba. Renato Sales, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, informó que el hoy detenido, de 26 años, es uno de los coautores materiales del asesinato, repito, ocurrido el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, estado de Sinaloa. Ahí remarcó el funcionario federal que todo parece indicar que el asesinato de Javier Valdés está relacionado con sus investigaciones sobre narcotráfico.
el titular de la Fiscalía Especializada contra Crímenes contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, coincidió con Renato Sales. A partir del análisis que se hizo de todo su trabajo periodístico de los 2 años anteriores a la agresión, nos confirma que fue por una cuestión contra la libertad de expresión, dijo Sánchez Pérez al diario La Jornada, del que era corresponsal el señor Javier Valdés. Y bueno, esta detención confirma que tiene que ver con la labor periodística que ejercía Javier Valdés. Poco antes de ser asesinado, Javier Valdés publicó una entrevista con Dámaso López, alias el licenciado, uno de los jefes del cártel del Sinaloa, rival de los hijos de su antiguo jefe, Joaquín El Chapo Guzmán, por el control de la organización desde que el capo fue capturado y extraditado a Estados Unidos. El portal Infobae.com recordó que los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Alfredo, acusaban a Dámaso López y su hijo, el Minilic, de haberlos traicionado y de atentar contra su vida. En una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leiva, Iván Archibaldo y Alfredo narraron la supuesta traición. El día 4 de febrero del 2017, el licenciado Dámaso López organiza una junta citando al señor Ismael Zambada, el Mayo Zambada, y a la familia de Joaquín Guzmán por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los hijos del Chapo. Al encuentro acudieron los hijos del Chapo y el Mayo Zambada sin saber que todo era una trampa. En la cita, el señor Zambada y la familia de Joaquín, una vez en la cita, Mayo Zambada y la familia de Joaquín se dan cuenta de que no se encuentra Dámaso López. En ese instante comienzan las confusiones. Al poco instante comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar, según la carta de los hijos del Chapo. Es decir, esta aclaración o esta carta que le envían a Ciro Gómez Leiva, los hijos de el Chapo Guzmán, narran que pues el señor Dámaso López pues había ordenado, acusaban de haberlos traicionados a Dámaso López y a su hijo, de haber atentado contra su vida. Van a una reunión en donde donde pues se convocan, y ahí estos Dámaso López, los hijos del Chapo, el Mayo Zambada, pero solamente van los hijos del Chapo y el Mayo Zambada, pues era una trampa, es lo que dicen los hijos de Joaquín Guzmán. Tras ese incidente, según Infobae, Dámaso López buscó a 2 medios para dar su versión. Es decir, cuando se dio esa situación en esa reunión, en donde pues hubo incluso, pues los atacaron a los hijos a la escolta de la familia del Chapo Guzmán, hubo muertos. Posteriormente Dámaso López buscó a 2 medios para dar su versión, a Río 12, donde trabajaba Javier Valdés, y La Pared. La entrevista para Río 12 la hizo Javier Valdés, a quien habían buscado directamente, y salió publicada el 19 de febrero con la foto del enemigo de los Guzmán en la portada y con el título: Responde Dámaso, no disparé a los Guzmán, soy amigo del Mayo. Infobae.com refiere que al parecer los hijos del Chapo sabían de la entrevista a Dámaso y presionaron a Valdés para no publicarla. Él se negó, pero le insistieron y hasta le ofrecieron comprar toda la edición. En marzo del 2017, Dámaso López huyó de Sinaloa y se refugió en la Ciudad de México, donde vivió durante 2 meses hasta su detención el 2 de mayo. Javier Valdés fue asesinado el 15 de mayo del 2017 en Culiacán.
la capital de Sinaloa. Fue un crimen a pleno día, a solo unas calles de Río 12. Valdés, cuyo asesinato ha provocado varias emotivas manifestaciones, es considerado como la voz que rompió el silencio para denunciar al crimen organizado en Sinaloa. Su trabajo fue distinguido en el 2011 con el Premio a la Libertad de Expresión del Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York, y también fueron reconocidos sus libros Huérfanos del Narco, Los Olvidados de la Guerra contra el Narcotráfico y Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia. Pues así está la cosa. Tal parece que tuvo que ver el trabajo periodístico de Javier Valdés en su homicidio, amigos cibernautas. Ejercer el periodismo es un grave peligro también en nuestro país. Es terrible lo que vivimos. Nunca nos imaginamos llegar ante esto que hoy vivimos, amigos cibernautas. En fin, esperemos que realmente las autoridades pues busquen mecanismos realmente confiables para tratar de restablecer el Estado de Derecho que vivimos el día de hoy, con las situaciones que se dan en el marco de una serie de actos delictivos de alto impacto que afectan a la sociedad mexicana. Es una situación ya inarrable de todo lo que vivimos en este país, que atraviesa una seria descomposición social, un serio problema social en el que ninguno de los grandes políticos de nuestro país, y mucho menos el que está en la presidencia de la República ejerciendo, Enrique Peña Nieto, ha tenido la capacidad de combatirlo con algún otro tipo de estrategia que ya pare tanta sangre en nuestro país, donde corre por todo el rincón mexicano, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa, no se vayan, regresamos en un momentito más. Gracias por estar con nosotros. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso en NP Noticias, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos. Oiga, el problema de aquí de Veracruz, aparte de la enorme inseguridad también que atravesamos nosotros, no piensen ustedes que todo está muy bien, que estamos muy contentos aquí en Veracruz. Lo que está sucediendo con el tema de la enorme inseguridad es grave también, en donde este gobernador Miguel Ángel Yunes Linares simple y sencillamente ha resultado un incompetente, una persona que no tiene la capacidad, incompetencia se podría llamar, es la tónica de un político que le ha quedado a deber al estado de Veracruz, es la tónica de trabajo de un político que simple y sencillamente ha sido rebasado en todos sus niveles. Es lamentable, hay que decirlo, y lo peor de todo es que cuando llegan las épocas electorales, tal parece que quieren ocultar números y cifras, ¿no? Para tratar de manejar a su modo las campañas. Usted recordará que Miguel Ángel Yunes Linares criticó severamente al corrupto de Javier Duarte de Ochoa, lo criticó de desviar los recursos, de mantener hundido a varios organismos del Estado como el Instituto de Pensiones del Estado, en donde, por ejemplo, pues lo han agarrado como una caja chica. Agarran dinero ahí, las cuotas, los pagos de los trabajadores, de los burócratas. Se les hace muy sencillo agarrar el dinero de ahí. Ya vimos lo que sucedió con Javier Duarte. Miguel Ángel Yunes Linares lo criticó severamente, de corrupto y de bandido, no lo bajó. Vimos lo que sucedió con este grupo financiero Intermercados, en donde pues en aquella época se hablaba de más de 1,000 millones de pesos, estos créditos que le otorgaba esta empresa de servicios financieros que le otorgaba a los burócratas, y desde luego la Secretaría de Finanzas tendría que descontarles el monto de los para ir amortizando el crédito que le habían otorgado al trabajador, ciertas cantidades, no sabemos cuánto, pero quincenalmente se les descontaban. Siempre se les descontó, pero resulta que ese dinero la Cefiplan simple y sencillamente no lo depositaba a las cuentas de esta empresa Intermercados SADCB, Servicios Financieros. Ahora, no hace mucho, nos acabamos de enterar que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de Miguel Ángel Yunes Linares, perdón, el de Javier Duarte de Ochoa también fue denunciado, ¿no?, por Intermercados. Ahora el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares también fue denunciado porque no ha entregado 47 millones de pesos. A los trabajadores le siguen descontando, pero ese dinero no va a la cuenta de Intermercados, con el grave riesgo de meterlos al buró de crédito. ¿Dónde está ese dinero? ¿En dónde quedó la bolita? Porque resulta que el dinero sí se los han descontado a los trabajadores. Bueno, esa es una parte de lo que criticó ayer severamente Miguel Ángel Yunes Linares y que hoy comete. En cuanto a las cuotas de los trabajadores que deben de ir, que deben ser cobradas para ir al Instituto de Pensiones del Estado,
Pues simple y sencillamente la Cefiplan y la Universidad Veracruzana no pagan cuotas al Instituto de Pensiones del Estado. Son los mayores deudores. No pagan las cuotas. Se supone que se los descuentan, ¿no? Pero no van al Instituto de Pensiones del Estado. Esconden las cuotas. De acuerdo a información del Instituto de Pensiones del Estado, las dependencias estatales y organismos descentralizados deben 287.7 millones de pesos. 360.9 millones de pesos deben al IPE organismos estatales y ayuntamientos. 148 millones de pesos debe la Cefiplan al Instituto de Pensiones del Estado. 20.3 millones de pesos debe la UB al IPE, Instituto de Pensiones. 2.7 millones de pesos debe el Poder Judicial a este mismo organismo. 30 dependencias mantienen adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado. Deudores desde hace 8 años. Es terrible porque de acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, para cobrar estos pasivos mensualmente se envían mediante oficio las cuentas por cobrar a cada ente público, requiriendo el entero del adeudo. Es un total de 30 dependencias y organismos estatales, además de ayuntamientos que mantienen adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado por cuotas y aportaciones de sus trabajadores de enero a marzo de este año. Es terrible pues lo que está sucediendo, lo mismo que hizo Javier Duarte de Ochoa, lo mismo está haciendo don Miguel Ángel Yunes Linares, amigos cibernautas. Coatzacoalcos está como uno de los grandes deudores, con 8.7 millones de pesos de mayo del 2016 a octubre del 2017. Otros deudores son Minatitlán, Cosamaloapan, Cotaxtla, Soledad de Doblado, Córdoba, Altotonga, entre los más importantes. Qué barbaridad lo que está sucediendo en el estado, donde pues no pagan las cuotas, no se reportan al Instituto de Pensiones del Estado. Sin embargo, los descuentos sí se los hacen y el dinero no va al Instituto de Pensiones del Estado. Seguramente es dinero que lo están utilizando para otra cosa, como el dinero del empadronamiento del transporte público. Usted lo recuerda, ¿no? A todo el transporte público Miguel Ángel Yunes Linares los hizo que se volvieran a empadronar. Se habla de más de 500 millones de pesos que fueron a dar a las arcas estatales y en donde hasta el día de hoy no sabemos qué se hizo con ese dinero. Vino aquí a Coatzacoalcos, a Minatitlán, ahí en un mero acto populista, donde según les iba a regresar 800 pesos, pero hasta el día de hoy muchos taxistas han dicho, la gran mayoría, que no les han devuelto ni un peso. Así de ese tamaño el cinismo de Miguel Ángel Yunes Linares. Y otro tema también que se está manejando es el tema electoral, donde Miguel Ángel Yunes Linares no respeta esta época electoral, donde no se debe de llevar a cabo la promoción de ninguna obra, de ninguna acción social del gobierno del estado, porque estamos en plena época electoral. Sin embargo, hace unos días, o más bien dicho ayer y antier salió que Miguel Ángel Yunes Linares promociona obras, y una de ellas es con el sector turístico, en donde, por ejemplo, allá en Boca del Río, sostuvo una reunión con prestadores de servicios turísticos y anunció e hizo entrega de un cheque de 50 millones de pesos para la promoción del estado, correspondiente al adelanto del impuesto al hospedaje. Ahí
tras haberles dado el micrófono a los empresarios para conocer algunas inquietudes, aprovechó para promocionar las obras que ha hecho hasta el momento. Repito, pese a que estamos en plena etapa electoral, a Miguel Ángel Yunes Linares no le importa. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo este señor que usa los recursos del Estado, que usa al gobierno del Estado, que usa pues todo lo que esté a su alcance para promocionar a su hijo, para promocionar a su gobierno, con tal de que ahora el 1 de julio su hijo pues llegue a ser gobernador, quiere heredarle el cargo a su hijo y vamos, no va a escatimar la forma de hacerlo. Una de ellas es promocionar en plena época electoral cualquier obra de su gobierno. Bueno, en estos últimos 4 meses vivimos una situación también algo terrible con respecto a los casos de feminicidio, a los casos de mujeres que son asesinadas. 4 meses, en estos 4 meses se han encontrado muertas a 66 mujeres, ya sea por machetazos, golpeadas, cuerpos en descomposición e incluso con el tiro de gracia. Estas han sido las formas, las principales formas en que han encontrado muertas a 66 mujeres en estos 4 meses del año. Y bueno, las cifras corresponden pues a estos meses que fueron publicados en medios de comunicación impresos y electrónicos de todo el territorio veracruzano. ¿Cuáles son las ciudades más peligrosas? Coatzacoalcos es el municipio con mayor número de casos al registrar 9 asesinatos, seguidos de Jalapa, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Cuitlahua, Las Chuapas. Las del norte, Tihuatlán, Poza Rica, Pánuco, Papantla, Coatzintla, Álamo, Temapache, Cosquihui. Estas son las ciudades más peligrosas. Una de las principales es Coatzacoalcos, Veracruz, el municipio con mayor número de casos. Y bueno, estas cifras solo corresponden a los casos registrados hasta el 20 de abril de este 2018, los cuales, repito, ya fueron publicados en diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos. Pero hasta el momento casi todos los homicidios siguen impunes, según lo dice Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, amigos cibernautas. Es grave también que en esta materia el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no haga nada al respecto. Son varios temas en los que Miguel Ángel Yunes Linares no ha tenido capacidad para afrontarlo. Su verdadero deseo, en lo que realmente está metido Miguel Ángel Yunes Linares desde que llegó a ser gobernador, es pensar en el siguiente candidato a la gubernatura. Esa ha sido su verdadera obsesión de este señor que malgobierna el estado de Veracruz, amigos cibernautas. Es muy grave también. Olvídese ya que lo sabemos y malamente nos estamos habituando a las ejecuciones, a los cárteles aquí en Veracruz. Ahora los feminicidios, el desvío de recursos, no sabemos en dónde están, qué está haciendo, y su descarada intromisión en este proceso electoral que estamos viviendo. Ahora ya va a empezar la campaña de los candidatos a la gubernatura y seguramente Miguel Ángel Yunes Linares tendrá una participación más activa, porque eso es realmente lo que le interesa y lo que le preocupa, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.
NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguirnos. Oiga, aquí en Coatzacoalcos, por ahí nos han hecho el comentario de una situación que está prevaleciendo en la Oficina de Relaciones Exteriores de Coatzacoalcos. La Oficina de Relaciones Exteriores es esta oficina de enlace en donde seguramente usted en alguna ocasión ha acudido para solicitar un pasaporte. Pues ahora personas preocupadas porque resulta que no solamente les piden sus identificaciones, en el caso de una primera vez, identificación, acta de nacimiento, fotografía, en fin, o en el caso de alguna renovación, el anterior pasaporte, pero resulta que no. Ahora dicen que ahí hay el temor de que se vaya a orquestar algún fraude, porque no solamente les están pidiendo dicha documentación, sino que incluso les están pidiendo escrituras de su casa, escrituras originales, y eso nos hace pensar que es indebido, porque no sabemos hasta qué punto este documento sea necesario. El documento de una propiedad pues no le encontramos ningún sentido. Ojalá y alguien de la Oficina de Relaciones Exteriores, mañana nosotros vamos a intentar hablar con estas personas, las encargadas de ahí o encargado de esta oficina, porque hay gente donde pues se está quejando y teme ser víctima de algún delito, de algún fraude en esta oficina federal, que es una oficina de enlace donde usted llega, entrega la documentación y posteriormente esa documentación la envían a la delegación más cercana, ya sea Villahermosa, ya sea Jalapa. Pero el hecho de que ahora exijan o pidan aquí en Coatzacoalcos, la oficina de enlace, no solamente su identificación, por ejemplo, del INE, su comprobante de domicilio, sus fotografías o algún comprobante de estudios, sino que ahora también dicen las personas que ahí acuden que están solicitando otros documentos como las escrituras de la propiedad en donde vive. Imagínese usted si esta persona en donde vive pues no fuera dueña de ahí o estuviera rentando. ¿Cómo puede usted imaginarse que el dueño de ahí le vaya a entregar las escrituras a su inquilina, por ejemplo, para ir a solicitar un pasaporte? Eso se me hace a mí de verdad fuera de todo contexto. Hay el temor fundado de que alguien esté haciendo algo indebido ahí en esta oficina de Relaciones Exteriores en Coatzacoalcos, Veracruz. Trataremos de platicar mañana con la persona encargada de esta oficina para saber qué tan de cierto hay de todo esto y con qué objetivo se está pidiendo esta documentación que no está señalada dentro de los requisitos que el propio reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores pide para poder solicitar algún pasaporte, amigos cibernautas. Bueno, ese era un tema importante que a mí me interesaba decirles. Y ya para terminar, pues la Oficina de Relaciones Exteriores se encuentra en los bajos del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Por si usted no lo sabe, lo hacemos de su conocimiento. Hay una oficina de enlace aquí en Coatzacoalcos, está en los bajos del Palacio Municipal, donde usted puede ir a solicitar su pasaporte, amigos cibernautas. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias por permitirnos haber llegado hasta la comodidad de sus hogares, de su trabajo, de su oficina, de su vehículo, donde quiera que usted se encuentre, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.